Estaba sola, muy sola. Gustavo administraba un bar y llegaba a casa de madrugada. A mí ya no me importaban sus infidelidades. Le pedí permiso para visitar 3 días a mi mamá y presentarle así a mi niño. Como no regresé la noche del tercer día, apareció en Medellín tocando mi puerta. Era un psicópata. Empecé a pensar en 1000 formas para escapar de esa relación sin que corriéramos peligro. A los 3 meses, cuando me llamó a decirme que tenía todo listo, le contesté, si acá me pegabas, allá me picás. Y colgué. Nunca le pedí ayuda a nadie. Siempre sentí que era capaz con mi vida, que era mi responsabilidad asumir lo que me pasaba. Los demás podían caer una y otra vez, pero yo no. Tampoco supe lo que era guardar reposo luego de mis embarazos. Durante un par de años me dediqué al trabajo y a mis hijos. Sola, tranquila, les daba un buen nivel de vida. Mientras yo iba de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, mi mamá le enseñaba a leer a Juan Daniel y cuidaba a Jacob. Ahorré lo suficiente y compré un restaurante para que mi hermana y mis sobrinas lo administraran. Entonces me casé. Tantos años después todavía me pregunto por qué me casé con un tipo que no amaba. A veces siento que lo hice porque necesitaba pertenecer a una familia. Otras prefiero creer que las hierbas existen en verdad. El caso es que me propuse ser la esposa perfecta y la madre perfecta, incluso la cuñada y la nuera perfecta. Y lo fui. La Natalia de esos años no era ella, pero mantenía su casa oliendo a lavanda, los hijos impecables y la comida lista para el marido. Quise ser lo que ese hombre necesitaba para ser feliz, pero nunca lo logré. Si yo pudiera elegir un artista que contara mi vida, elegiría a Frida Kahlo, porque esa mujer asumió su amor doloroso sin lastimar a nadie. Yo hice lo mismo, nunca me sentí con el derecho de dañar a nadie por más que lo amara. Ojalá los hombres entendieran eso. Acepté hacer un par de diplomados con la Universidad Nacional sobre autonomía económica y género. Estaba convencida de que me iban a enseñar a administrar las ganancias de mi empresa, pero cuando asistí, ¡ay Dios! Sentí que la vida me estaba hablando por primera vez. Lloré mucho, escuché historias dolorosas, me reconocí en muchas. Es muy duro reconocer la forma en que te han manipulado tantos años. El primer golpe, recuerdo, me reventó la boca y me tiró varias escalas abajo. Me pegaba sin descanso, repitiéndome que había ido a hacernos daño. Logré convencerlo de que me dejara entrar al apartamento por una toalla. Entré sin hacer ruido, tomé una toalla, cogí el teléfono, llamé a la policía, cerré con llave y salí. Solo pensaba en proteger a Raúl y a mis hijos. Estaba convencida de que me iba a matar. Cuando volví, Manuel me agarró por la cabeza, sacó un bisturí y me cortó la cola en la que traía recogido mi pelo. Apenas terminó de cortarlo, apareció la policía y él salió huyendo. Apenas pude levantarme, fui al hospital. El médico que me atendió ni siquiera se dio cuenta de que tenía fracturada la mandíbula. Regresé a mi casa y lloré como hace tiempo no lo hacía. El martes fui a la fiscalía y puse la denuncia. Ahí vamos, pasito a pasito. Estoy abrazada a mis hijos, somos buena compañía, nos cuidamos, nos cocinamos, nos acompañamos. Estoy reescribiendo los planes de vida que me arrebataron. Estoy reescribiendo los planes de vida que me arrebataron. Quiero terminar mis tatuajes y aprender a tocar el ukelele, porque estoy segura de que la música vibra en la sintonía en que uno tiene el alma. Ya tengo una nueva huerta. Si hay algo que me gusta hacer es ver crecer a mis hijos, a mis plantas. Aunque no ha sido fácil, he ido recuperando mis ganas de luchar. También tengo ganas de hablar. Quiero contar esta historia y que no le suceda a nadie más. Para todas las personas que se encuentran, bienvenidas a este live de la Red Feminista Antimilitarista, donde el día de hoy, en compañía de las autoras de la revista Paren la Guerra contra las Mujeres, vamos a conversar
sobre lo que hemos venido construyendo y compartiendo y creando desde hace varios años, para tratar de dar unos aportes, unas reflexiones sobre el feminicidio que sucede en Colombia, con un acento particular de lo que sucede en la ciudad de Medellín y lo que representa la configuración de esta ciudad también para la violencia contra las mujeres. Les doy la bienvenida a mis compañeras de conversación de esta mañana. Estamos en esta mañana porque también hay compañeras y compañeros que están con nosotras desde España. También les saludamos a ellas y a ellos. Entonces, esta hora era como la que nos quedaba en el día todavía de ellos y ellas allá y nosotras acá en Colombia. Le doy la bienvenida a mi compañera Gloria Elena Castaño Román. Gloria es historiadora, es especialista en epistemologías del sur de la Claxo. Bienvenida, Gloria. Le doy la bienvenida a mi compañera Adriana Castaño Román. Ella es abogada, es especialista en derechos humanos y en este momento está cursando su maestría en ciencia política. Bienvenida, Adriana. Le doy la bienvenida a la compañera Ismaria Zapata Hoyos. Ismaria es socióloga y es magíster en estudios humanísticos. Y finalmente a Estefanía Rivera Guzmán, historiadora. Ella es magíster en estudios de género y feminismo y Estefanía es además la actual coordinadora del Observatorio de Feminicidios, que es el proyecto de la Red Feminista Antimilitarista que le hace seguimiento a los feminicidios en Colombia. Bienvenidas, compañeras, buenos días. Buenos días para todos y para todas. Buenos días. Bueno, para iniciar, como estamos presentando hoy un producto editorial de nuestra organización, un producto que hace parte de las publicaciones que desde el año 2002 venimos haciendo, a veces solas, a veces en compañía de otros y otras. Estas publicaciones han tratado desde pequeñas cartillas, donde acumulamos los primeros datos de lo que ha sido esta historia de esta organización y de su análisis feminista sobre la violencia letal contra las mujeres. También hemos realizado cartografías, en donde analizábamos fenómenos como la gentrificación de la ciudad de Medellín y alrededor de ella la violencia letal contra las mujeres, fundamentalmente contra mujeres obreras, habitantes de calle y trabajadoras sexuales. También hemos publicado en compañía de otras organizaciones como la Corporación Humanas de Colombia y hemos producido nuestros boletines mensuales en lo que ya ha sido más institucional, que es nuestro observatorio, donde tenemos una publicación mensual, una de carácter nacional y una de carácter regional y local, que son los dos boletines que editamos permanentemente, donde se encuentran siempre datos de seguimiento a la prensa nacional y regional, y donde se encuentran análisis también, y también hemos venido desde el año pasado desarrollando diferentes alertas alrededor del aumento de casos o de la especificidad de casos que van sucediendo en el país. Pues hoy lanzamos un producto que ya lo pueden encontrar, está disponible ya en la página web de la Red Feminista Antimilitarista para su descarga, ahí lo pueden encontrar, ahí encuentran nuestra dirección, visitan nuestra página, ahí van a encontrar este producto editorial, que es el que hoy queremos presentar, con una pequeña presentación por parte de sus autoras, y entonces por eso quiero iniciar con mi compañera Gloria. Quiero empezar con mi compañera Gloria en la primera pregunta. Gloria, bienvenida. Gloria, tú eres la autora. Perdón, es con Ismaria que voy a iniciar. Ismaria, ¿estás por allí? ¿Pudiste estar? Bueno, entonces vamos con Gloria porque sí, parece que Ismaria no está. Gloria, tú eres la autora del artículo sobre feminicidio por sicariato, ¿sí? Y haces un análisis, una reflexión de lo que es el contexto, digamos, criminal y mafioso de lo que nosotras definimos como la Medellín neoliberal.
Yo quisiera que compartieras con quienes nos están escuchando este concepto que nosotros estamos acunando de feminicidio por sicariato, que lo venimos posicionando. ¿Tú cómo puedes definir el carácter de este crimen? ¿Qué son los rasgos y las características que tú encuentras ahí? Y ese método de eliminación de las mujeres, ¿cómo se ha venido configurando en la Medellín actual y en general en el país? Encontramos, tienes las cifras de que este era antes un porcentaje más bajo, ha venido en aumento, el asesinato de mujeres con armas de fuego. Y por encargo de otros hombres y de hombres en armas. Entonces, si nos pudieras contar, Gloria, cómo es el carácter de este crimen y cómo se ha venido configurando. Bueno, primero, buenos días para todas y buenas tardes para quienes están conectados desde otras partes del mundo. Nosotras estamos hablando desde el 2012, como lo ha dicho Marta, y en el 2015 lo configuramos más, ese concepto de neoliberalismo, hombres en armas y mujeres en servicios. El concepto de feminicidio, ustedes saben, se vino a abordar desde Medellín como desde 2008, y ya la ley de Rosa Celis, entonces se configura como un delito independiente. Pero vamos a encontrar de que hay dos intuiciones que nos dan nosotras como investigadoras en el observatorio, y es que hay una fuerza muy amplia que se le da al feminicidio íntimo, y allí hay una caracterización muy rápida sobre los agresores. Es decir, agresores que establecen una relación amorosa, afectiva, y que son quienes perpetúan, en este caso, un asesinato. Pero cuando nosotras vamos a ver a Medellín y vamos a configurar un poco el porcentaje de asesinatos por arma de fuego, y cuántas de esas armas de fuego aparecen dentro de el primer dato criminal sobre el desconocido, nosotras empezamos a hablar de que había que darle una visibilización a ese ejecutor de ese asesinato. En este caso le tomamos la palabra sicariato porque efectivamente desde los años 90 ha sido una modalidad que se utilizaba como un enfrentamiento entre hombres en armas y pues hacia los hombres, de hombres hacia hombres. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Gloria, tenemos problemas con tu audio. Dame un minutico. Aló, ahí. Hola, ahí me escuchan. Está mejor. Un momento. Trata de pronto de no moverte mucho, puede ser que sea el micrófono. Hola, ahí, ¿cómo está ahí? Mucho mejor. ¿Mucho mejor o se escucha bien? Se escucha bien, sí. Muy bien. Entonces, les estaba planteando que en este caso el concepto de sicario venía siendo utilizado desde los años 90 para quienes hacen una ejecución por un mandato, o sea, por un pero no se le había hecho seguimiento a lo que significaba que esos juegos tuvieran al servicio de determinar Seguimos teniendo problemas, no te escuchamos bien. Gloria, no te escuchamos bien, disculpa. Si de pronto puedes intentar si mejorarlo desde el... Dame un minutico, discúlpeme allí, un minuto. Vamos entonces por favor, con Estefa. Estefa, tú eres la autora, digamos, de una propuesta, digamos, novedosa, que también nosotras queremos venir conversando, porque justamente sostenemos que todo asesinato de mujeres es un feminicidio, y esto representa posicionar una categoría, y digamos, nos identificamos también con Rita Segato, cuando ella ha hablado de que es posible crear una estrategia feminista alrededor de posicionar el femigenocidio, que permita dentro del derecho internacional pensar la violencia contra las mujeres como un asunto público, político, y que está
construido desde ese desbalance de poder. Tú propones en el artículo que habla sobre la inoperancia de la justicia del Estado y la existencia de estas bandas criminales mafiosas que justo por el feminicidio por sicariato hacen este tipo de, aplican violencia letal contra las mujeres, pero además asociada a otras violencias, como puede ser el destierro de un territorio, el desplazamiento forzado, en fin. O también lo hemos visto para el caso colombiano, cuando mujeres deben trasladarse, sobre todo en los barrios de nuestra periferia, a otros territorios para proteger a sus hijas o hijos del reclutamiento forzado o de la violencia sexual, en el caso de las niñas, o la compra y venta de las niñas. Y entonces tú propones la figura del asilo territorial. Lo propones como una opción para salvar la vida de las mujeres. Y entonces, como en esta conversación quisiera que nos contaras en primer momento, ¿por qué crees que esa figura puede ser exigible? O sea, ¿cómo se configura la posibilidad de politizarlo y de hacerlo exigible? Y además que pueda justamente, ahora que nos están escuchando también compañeras feministas en España, ser una figura de acción política también del feminismo internacionalista. O sea, ¿cómo podría configurarse eso para acompañarnos en esa posibilidad política, territorial y jurídica de salvar la vida como parte del activismo feminista internacionalista? Listo, Marta, muchísimas gracias. Un saludo a mis compañeras de la revista para las mujeres y un saludo para todas las personas. Como tú lo dices, Marta, pues la propuesta del asilo territorial, como su nombre, digamos, lo dice, es la posibilidad que podría tener una mujer de salir de un país en el que su vida está en riesgo, que evidentemente las acciones del Estado no son suficientes para proteger su vida y que por tanto pudiese ser asilada en otro país con las condiciones dignas para proteger y salvar su vida y también de sus hijos y sus hijas. Yo considero que esta es una figura exigible para el feminismo internacional por dos asuntos principales. Y la primera es que creo que cuando hablamos de pensar la estrategia de asilo territorial, estamos hablando de subir, digamos, la violencia feminicida a una violencia política. Es decir, concebir la violencia feminicida como violencia política, y esto lo que nos permite específicamente es, digamos, demostrar que la violencia feminicida ha sido una violencia sistemática que tiene, como tú lo dijiste, con el concepto que Rita Segato ha acuñado de femigenocidio, que es un exterminio de los cuerpos de las mujeres y de los cuerpos feminizados, pero que también tiene un carácter repetitivo, no solamente como tú lo mencionas en términos de todo lo que implica la violencia feminicida con el desplazamiento, con la violencia sexual, sino también que tiene un carácter repetitivo en términos de las normas masculinas a través de las cuales se ejerce este tipo de violencias. Para mencionar tres ejemplos, es por ejemplo la violencia sistemática en el marco de los conflictos armados, el uso de concebirse del arma cortopunzante, pero también el feminicidio por sicariato. Esto además lo que nos permitiría es sacar esa violencia que ha estado históricamente en el ámbito privado, en el ámbito erótico afectivo, en el ámbito familiarista, sacarle, ponerlo como un asunto, como lo que es una violencia política del ámbito público, y que precisamente aquí lo que nos permitiría es, además de que se mueve el lugar de víctima histórica de las mujeres, a raíz de toda esa violencia feminicida, es poder pensarnos las mujeres como seres políticos que viven precisamente bajo esa violencia política que sería la violencia feminicida. Y lo segundo es que considero que es una figura exigible, pues porque si pensamos en una estrategia del asilo territorial de los estados, pues el Estado tendría que aceptar que la violencia feminicida también es una violencia de Estado, que no tiene el Estado en este momento, si estamos hablando del Estado colombiano, no tiene ni los recursos ni la voluntad, no es audible a frenar, parar y eliminar las violencias feminicidas, y que por tanto tendría que el Estado reconocer que no tiene dentro de su estructura acciones claras para eliminar la violencia feminicida, pero que además de que tiene que aceptar que es inoperante, que no tiene dentro de su control, de su territorio, el control
pues es necesario también abordar acá cómo se funciona, que Gloria ahorita lo va a ampliar mucho más, lo del el feminicidio por sicariato, cómo funciona estas nuevas formas de guerra, de ámbito bélico, que son las guerras de tercera, cuarta generación, ¿cierto? Que tiene que ver con la existencia de hombres en armas, de corporaciones, como lo dice Rita Laura Segato, que son quienes tienen en fin el poder de la vida y la muerte, que tienen el dominio, el control de las armas que el Estado no tiene, y que por tanto el peligro de la vida de las mujeres en manos de estas bandas narcomafiosas, pues no es imposible que el Estado, digamos, controle su accionar. Entonces creo que esta figura sea accesible por estos dos aspectos, pero permitiría también a los feminismos y al feminismo pensarnos internacionalista, que realmente pueda salvar la vida de las mujeres y que sea una real. Esta propuesta de asilo territorial surge cuando se lee el artículo de una experiencia de los círculos de protección, pero también porque ha sido una estrategia feminista histórica que a través de la autogestión mujeres salgan de este país para proteger sus vidas de un feminicidio, y entonces por tanto consideramos que debe ser una figura exigible y que el Estado debe hacerse cargo de la vida de las mujeres. Gracias, Estefa. Vamos a volver ahorita sobre este punto que señalas respecto de las estrategias de protección. Entonces, ahorita regresamos con esto. Ismaria, Ismaria está por allí. Ismaria, quería conversar contigo, preguntarte, bienvenida, tú eres, digamos, tú te dedicaste, digamos, en esta revista a construir un artículo que hace un recorrido y una reflexión por el desarrollo conceptual que nosotras hemos venido elaborando durante estos 8 años y tal vez un poco más en el análisis feminista sobre lo que es la violencia letal contra las mujeres. En su artículo hace un recorrido por este desarrollo que nosotros hemos tenido y quería entonces preguntarte inicialmente sobre ese concepto de la violencia feminicida que nosotras hemos venido desarrollando para explicar la violencia contra las mujeres en el contexto de la ciudad de Medellín en particular, pero repito, es extendible a los contextos neoliberales, digamos, de las ciudades, digamos, urbanizadas, trazadas por una economía informal y de servicios y también una economía, digamos, mafiosa, en donde estas mafias tienen una economía sexual también que está presente en los cuerpos de las mujeres. Te quería preguntar, Ismaria, desde lo que tú pudiste hallar en esta elaboración, si nos puedes explicar este concepto de la violencia feminicida, digamos, qué representa este concepto al análisis feminista de la comprensión de la violencia letal contra las mujeres. ¿Qué fue lo que hallaste, digamos tú, que en este caso fuiste invitada también como una observadora y una rastreadora de este análisis feminista de la organización? Adelante, Ismael. Gracias, Marta. En principio, agradecer a la organización, pues porque para mí fue todo un aprendizaje de conocimiento de la organización y sobre todo de la violencia feminicida. Digamos que la red feminista antimilitarista empieza a trabajar sobre la noción de violencia feminicida en el año 2013, a partir del asesinato de 68 mujeres trabajadores que eran de comunas populares, y observaron que la concentración de estas mujeres era que venía de campos de trabajos a la vida reproductiva,
al trabajo doméstico, al trabajo sexual y a sectores que ampliamente están calificados como feminizados. La violencia feminicida la asume la red feminista como una cadena de acciones violentas, cotidianas, que produce la permanencia del patriarcado en las vidas de las mujeres, especialmente en aquellas que están por fuera de los privilegios de clase que produce el capitalismo y en la expresión que tenemos hoy de fase avanzada del capitalismo, que es el neoliberal. Es un concepto que la red feminista crea, es producto de la comprensión del contexto mafioso neoliberal. Muchas de ellas que integran la red vienen de barrios populares y conocían muy bien ese pillaje y esas estructuras armadas, ese contexto mafioso en que se desenvolvían sus vidas. Pero además, ellas, muy juiciosas, hubo un trabajo de adentrarse en los feminismos popular, comunitario, decolonial, y eso les permitió poder hacer una mirada, observar que estos asesinatos no eran solamente muertes de mujeres, que eran feminicidios y que hacían parte de una dimensión más grande que ellas denominaron violencia feminicida. Esto, digamos que es muy importante porque se aleja de la ley 1258 del 2007, que habla un poco del feminicidio, pero particularmente de la ley Rosa Elvira Celis, que tipifica el feminicidio como delito autónomo. Porque el análisis que hace la red feminista politiza y hace de esas muertes un contexto que permite hacer una comprensión que no es solamente un hecho fáctico, es un tópico de análisis, es un hecho político y un hecho social que había que trascender esa concepción. Y este acuñamiento que hace el concepto, permite comprender que hay un entramado estructural de violencias de las mujeres contra las mujeres. Ese contexto, hay escenarios, hay formas, hay relaciones de poder, hay víctimas y victimarios. Es el resultado de observar, de comprender que esos asesinatos de mujeres están dentro de una matriz de dominación, que existen tramas de opresión, de explotación, que pone en duda ese universalismo de violencia de género, que confronta cada asesinato de esas mujeres que son pobres, que están racializadas, que son trabajadores y que tiene que trascender una explicación culturalista de la violencia. Esta aclaración es muy importante porque hay entidades del Estado, hay organizaciones sociales que generan producción sobre la situación de derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, cuando no se tiene en cuenta este contexto y este análisis histórico-político, pues muchos de estos feminicidios resultan ser clasificados como homicidios, como crímenes pasionales o como hechos aislados, despolitizando el asesinato de las mujeres. Ahora, tú preguntas sobre cómo esta noción de violencia feminicida le permite estás preguntando sobre cómo esta noción de violencia feminicida permite una mejor comprensión y profundidad de los movimientos. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tú asumes esta noción politizada, empiezas a pensar no solamente en políticas públicas, sino en acciones de prevención, de atención de estas violencias y que se haga un mejor abordaje en la judicialización, en el despliegue de la oferta institucional que pueda prevenir y proteger la muerte de las mujeres. Ya se ha dicho que cuando se hace seguimiento a los casos, por ejemplo, de denuncia de violencia intrafamiliar, se puede prevenir en un 80% los feminicidios. Además, puede orientar las acciones movilizadoras de grupos feministas, de jóvenes, de organizaciones sociales, de la academia
en la lucha por despatriarcalizar las relaciones sociales. María, gracias. Gracias por podernos dar un poco este marco de referencia justamente desde donde nos paramos y digamos qué es lo que venimos también permanentemente nombrando en los análisis de las categorías que podemos informar desde nuestro sistema de información. Justo por lo que dices, a veces esa contrastación supuestamente entre el dato oficial y el dato que nosotros tomamos de la prensa local, incluida justamente esa prensa que a veces llamamos prensa amarilla o prensa roja, lo que nos permite es entender eso. Digamos que en la noticia criminal, cuando la vamos a ver en el, digamos, en el desarrollo de medicina legal, nosotras no podemos ver el testimonial o la foto o la narrativa específica que, por ejemplo, los sobrevivientes familiares, los vecinos, las vecinas, hacen de lo que sucedió en ese feminicidio, ¿cierto? Sobre todo cuando sucede en el hecho íntimo. Y también nos ha permitido justamente ver en eso, Ismaria, también la forma como la misma justicia aborda estos hechos y cómo las autoridades de policía son hasta las primeras en seguir cimentando nociones, por ejemplo, como crimen pasional, como riña, como una desaveniencia, como un hecho de celos, ¿cierto? Y eso también nos permite justamente en las categorías y en las etiquetas que usamos, que serán producto de una publicación, esperamos este año, poderle contar un poco más a la gente que nos sigue y que ya viene utilizando nuestros análisis para la movilización social, que es básicamente para lo que lo producimos. O sea, producimos este análisis es para movilizarnos, tal como tú lo decías, para que sea plataforma de lucha, y justamente les invitamos a que se unan con el numeral Emergencia Nacional por Feminicidios. El día de ayer hubo el asesinato de una mujer trans en nuestra ciudad, nuevamente es en una semana que hemos tenido dos, ¿verdad, Estefa? Dos asesinatos de mujeres trans. Esta era una compañera mujer trans venezolana asesinada, y también justamente en nuestro análisis también hay una visibilidad de la violencia contra las mujeres trans, y seguimos pudiendo la necesidad de poder producir de manera más clara la violencia contra las lesbianas también, porque ahí sí que encontramos un borramiento total de esa diferencia genérica y sexual que las mujeres han asumido. Entonces, gracias Ismaria Justa por darnos este marco. Entonces, quiero volver a Gloria, que ya tiene mucho mejor sonido, porque justo Estefa se había adelantado, pero justo estaba esperando tu intervención para poder desarrollar más la categoría de feminicidio por sicariato, que digamos es otro también de nuestros hallazgos y que está en relación con la comprensión estructural de clase y de raza y de opresión sexual que que Ismaria estaba nombrando. Entonces, Gloria, queremos que nos cuentes lo que escribiste en ese análisis que va entre historia, contexto y reflexión sobre la economía sexual de los hombres en armas en la ciudad, que es entender la categoría de feminicidio por sicariato. Te escuchamos, Gloria. Muy bien, ahora sí me escuchan, bien. Muy bien, listo, perfecto. Siquiera una suda petróleo con esto. Entonces voy a iniciar de nuevo lo que nosotras habíamos planteado. Como les decía, la categoría sicariato, entonces nosotras desde 2013 veníamos incluyendo algo, y era que había un avance en lo que significaría y lo que estaría como sentado el feminicidio por relaciones cercanas, por relaciones amorosas. Estas relaciones amorosas entonces tenían a un determinador o a un feminicida muy concreto, que eran compañeros, excompañeros. Y ellos utilizaban algunas armas, en este caso el juego, o las manos, o en este caso armas cortopunzantes. Frente a esto, siempre la Fiscalía ha dicho pues que la efectividad de la penalidad es rápida, obviamente, porque pues se identifican, quedan en la casa, y todo el contexto que hay alrededor del feminicidio íntimo. Pero cuando nosotras intuíamos lo que ya las compañeras han dicho, porque hemos sido un equipo, o sea, escribimos aparte, pero siempre pudimos construir juntas precisamente estos hallazgos, y era cómo cruzar entonces una ciudad neoliberal que no se había desprendido
sino que había mutado en la concepción cultural y en este caso política de un sicariato de los 90, hay una discontinuidad en esa forma en que se actúa, pero efectivamente los hombres en armas siguen estando en la ciudad con un agravante concreto, y es que hay una mutación que no se logra ver en la vida de las mujeres. Entonces, el esfuerzo que nosotras hicimos, muy somero, es real, o sea, el artículo no es un artículo que pueda centrarse en la historicidad, por ejemplo, de los feminicidios de los años 90. Nosotras hicimos un rastreo muy rápido, pero ello necesita otro, esperamos poder en algún momento saldar esa deuda, porque efectivamente mostrar a las mujeres en el momento de los años 90, voy a referirme muy rápidamente a ello, el lugar que tenían en la estructura mafiosa las mujeres para aquel momento era una concepción de ostentar poder, es decir, las mujeres estaban con estos hombres porque las pagaban para poder mostrar prestigio. Entonces, ese rol que cumplen en esa forma o estructura económica criminal de los años 90 se va a mutar, porque ese lugar de prestigio va a pasar a ser un lugar, en este caso de la economía criminal. Concretamente va a pasar a ser una mujer un objeto de mercancía intercambiable, pero además de eso lo más fuerte es que se va a equiparar, es que las mujeres y los cuerpos de las mujeres van a pasar a ser parte de un negocio, es decir, una generación de ingresos, un cambio. Hay un cambio concreto frente a la relación que los hombres en armas van a tener con las mujeres y que lo tienen hoy en el 2020, a lo cual nosotras hemos invitado que muchas más, o sea, la academia se dedique con mayor rigurosidad a estos cambios, porque sin eso, o sea, sin esas continuidades y descontinuidades de lo que pasa con los hombres en armas, es imposible pensar también qué pasa con la mayoría de las mujeres, pues que están en esos territorios, en estos barrios, o sea, están en los barrios y comunas donde ellos tienen un control territorial concreto. Entonces, cuando empezamos a hablar, entonces si esa continuidad está, entonces empezamos a hablar de por qué siempre hablaban de desconocido, o sea, si estábamos hablando de un perpetuador, un determinador, me regañará la abogada, un determinador, o sea, en este caso, un hombre que tenía un arma de fuego, va en una moto, están dos y uno dispara, en este caso no es un desconocido, para nosotras es un sicario, y frente a esa relación de ese sicario con la víctima, hay toda una historia que ya en este caso Ismaria la propuso, y que nosotros la expuso, y nosotras ya la habíamos venido diciendo, que es la violencia feminicida, es decir, no es posible solamente establecer un feminicidio por la relación rápida, fácil que se plantea en el feminicidio íntimo, sin tú mirar qué división hay en una ciudad donde las armas de fuego están sin el monopolio de la institucionalidad y están concretamente en los hombres, y esa ha sido la discusión que nosotras entonces hemos venido dando con esta clasificación. Es decir, hay un determinador, hay un hombre que dispara, pero frente a eso hay dos categorías. Solamente las voy a mencionar muy rápido para que también se lean los artículos. Es que en este caso, una es que podemos tener a un hombre que efectivamente se sale del prototipo del agresor, que emocionalmente va y mata a la mujer que dice amar. No, estamos hablando de un hombre racional que es capaz de contratar a un tercero porque no quiere ir a la cárcel, pero quiere deshacerse de esa mujer. ¿Por qué quiere deshacerse? Todas las razones lógicas o ilógicas pueden estar allí, pero lo que nosotras hemos encontrado también con algo que vamos a hacer, que es poder hacer un perfil de estos agresores, es quitarle también todo este concepto de crimen pasional o de pasiones o lleno de emociones. En el feminicidio por sicariato hay una razón, hay racionalidad en la relación que se establece con el determinador. Es decir, yo contrato a un tercero para que mate a una mujer. Estos casos, entonces, el segundo elemento que hallamos es que los que menos, o sea, son los que tienen toda la impunidad. En Medellín es el 48% de los que se han puesto así, y en Colombia, Adriana ahorita nos contará, porque pues era la idea poder también hacer un rastreo a nivel nacional, pero esa relación entonces determina que efectivamente ese agresor tenemos que verlo desde otro lugar. Y el segundo es que de todas maneras, lo otro que es claro, sin una moralidad, porque nosotras como feministas nunca la pusimos, es que efectivamente estos hombres en armas, en los barrios y en las comunas, pues también establecen relaciones amorosas. Y establecen relaciones amorosas que efectivamente la hacen con una mujer que luego pueden mandar a matar, con un amigo sicario, o ellos mismos hacen toda la ejecución sicarial de esto, pero no se establece esa relación tan fácil. Y la tercera,
efectivamente es cuando ya una banda, es decir, el jefe de una banda, de una comuna, de un barrio, determina que una mujer es una amenaza para ellas. Y esa es nuestra parte que también quedamos debiendo, porque tiene que ser más investigada para poder determinar, y es que nosotras estamos planteando una cosa, pues voy a decirla muy rápido, pero en este caso es que efectivamente a las cabecillas de bandas también hay que perseguirlos por la violencia sistemática contra las mujeres y por actos sicariales sistémicos, porque ellos no han mandado a matar a mujeres. Por un lado, unas mamás que se resisten a que sus hijas sean reclutadas en las redes de explotación sexual. Segundo, que se niegan sus mamás a pagar, en este caso, vacunas, y esas madres son trabajadoras informales o trabajan dentro del barrio, y esa concepción de sacar, o sea, saquear a las mujeres trabajadoras en un barrio, en una comuna, determina en la cultura patriarcal también una dominación sobre el poder económico. Entonces, esas patas, como le está diciendo Ismaria, voy a terminar que yo me extiendo y me voy emocionando, entonces, lo que está diciendo Ismaria es que efectivamente nosotros al mirar la violencia feminicida en general, determinamos que si la institucionalidad no hace un control de armas de fuego, y no hace en este caso una presencia institucional, lo que tenemos es una militarización no del Estado, es una militarización de este poder mafioso que está allí, y esa militarización de ese poder mafioso se traduce en los feminicidios por sicariato, en los feminicidios por bandas narcomafiosas, relacionadas con lo que ya les acabo de decir, la transición entre lo que las mujeres representaban para ese poder mafioso en los 90 y lo que representa hoy como un negocio, porque en un contexto neoliberal todo se vende, y cuando entonces las mujeres pasamos a ser una mercancía de la economía criminal, esa es una de las amenazas más fuertes que tiene esta ciudad, agudizando su neoliberalismo. Gracias, Gloria. Justamente Adriana, que la vamos a poder escuchar aquí enseguida vía videíto, que su conexión finalmente no nos pudo dar. Justamente Adriana hace en su artículo, que lo van a encontrar en la revista, que como les digo, la pueden descargar ya y encontrarla ya en nuestra página web. Adriana justo hace una comprensión desde lo que hallamos en las etiquetas y en las categorías de cómo son asesinadas las mujeres, y cuando preguntamos quién es ese sujeto feminicida, o sea, quién es ese agresor. También nos ha importado mucho poder entender ese agresor, y más, tal como lo expresa Gloria, esa relación entre violencia feminicida, militarismo y, digamos, ese segundo estado que aquí, digamos, siempre encontramos en los análisis de derechos humanos ese vacío, y es que se eleva la categoría para la comprensión de lo que esto representa para unos grupos sociales, liderazgos sociales, poblaciones que están en disputa por territorios o recursos, pero casi siempre se adolece de esa mirada de la especificidad de esa violencia armada de los hombres en armas sobre la vida y los cuerpos de las mujeres, tanto en la letalidad de esa violencia como en las formas de relación cotidianas que se establecen, como lo decía Gloria, en territorios urbanos, y que tenemos justamente hoy la necesidad de tratar, por ejemplo, de entenderla en la ruralidad, cuando no ejecuta finalmente el feminicidio, pero qué sucede allí con la violencia sexual en territorios donde, por ejemplo, hay presencia permanente de estos ejércitos de hombres en armas en disputa, por ejemplo, por la tierra, por los recursos naturales, en asocio con otras empresas criminales, y cómo allí sucede, por ejemplo, con mujeres que están alrededor de la minería, de los monocultivos, ¿cierto? También cómo se ha venido significando allí unos órdenes jerárquicos de control y de explotación y dominación de los cuerpos de las mujeres. Entonces vamos a mirar el videito de Adriana, donde va a recorrer algunos años y tratar de caracterizar a ese sujeto feminicida para el caso de Colombia. Vamos con el video, por favor. Los sujetos feminicidas en Colombia podemos decir que son múltiples y variados. Las categorías que recopilamos en este periodo, julio 2017 a junio 2019, nos arroja un acumulado de 1.234 feminicidios, de los cuales el 48% se clasifica en una categoría que nosotros tenemos como desconocidos. Las otras son cónyuge, que comprende parejas, exparejas, conocidos, familiares, vecinos, padres,
ahí está la categoría familiar. Y la otra grande categoría está asociada a un fenómeno que padece Colombia desde hace mucho tiempo, que es todo lo que es las bandas narcomafiosas y las dinámicas territoriales asociadas al despojo y al control territorial. Ese control territorial, voy a decirlo de una vez, los sujetos feminicidas en esos territorios, a medida que se amplían sus objetivos por el control en esos territorios, en esas comunidades, eso aumenta significativamente el número de feminicidios que impacta a la comunidad. Y esos feminicidios en particular por bandas narcomafiosas y por esa dinámica delincuencial asociada al narcotráfico, tienen unos objetivos que trascienden la esfera de un solo individuo que ejecuta la acción feminicida. Está asociada a sembrar terror, desvincular la comunidad, pero también expropiar la dignidad del cuerpo de las mujeres y de las comunidades. Esa idea de ese sujeto, de romper ese tejido, de trascender esos límites, es lo que Rita Segato ha llamado la informalización de la guerra, y nos lleva a decir que anteriormente, otrora, ciertas sociedades, la idea de la madre, la idea de la mujer, la idea de la niña representaba un límite en la actuación de estas estructuras. Por tanto, ese sujeto feminicida transgredió ese límite, el límite de lo que significaba una mujer como madre, como compañera, como parte de la sociedad, como parte de una comunidad. Y en esa medida podemos afirmar que esa situación, esos sujetos se encuentran vinculados a un fenómeno que llamamos nosotros es toda la militarización, que comprende a los hombres en armas, que ya lo había mencionado, pero también esa militarización corresponde a un modelo de despojo y a un modelo económico, que en el caso colombiano será el modelo neoliberal. Un modelo neoliberal que ha ido también, como bien lo conocemos, por partes, no se ha presentado de manera uniforme en el país, sino que ha hecho que el centro del país, la región andina, sea una manera de ensayo, un modelo de exportación que hoy ya pasa para el sur del país y para el norte, que habían sido comunidades que habían estado resistentes, pero también con muchas dificultades en la idea que se llamaba la modernización de los estados y los estados locales. Ese sujeto feminicida, entonces, en el modelo neoliberal es un sujeto también en dos medidas, un sujeto de reserva, de ejércitos de reserva, con mano de obra precarizada y tercerizada en los ejércitos, y unos hombres como parejas, como compañeros, como novios, que también pueden tener la doble clasificación, estar dentro de ese ejército de reserva de hombres en armas y ser novios, parejas, novios y familiares, vecinos, asunto que complejiza las relaciones ya históricas desiguales de poder entre hombres y mujeres, y lo que hemos dicho, la inferiorización de todo lo que se asocia a lo femenino. Para finalizar, esos cónyuges, esos compañeros, esos novios, también además de ese móvil individual, están asociados a lo que también Rita ha llamado lo que ha sido el modelo neoliberal y lo que le ha pegado duro a los bolsillos, a la vida y a lo que tradicionalmente en ese mandato de masculinidad era un hombre. Entonces es un hombre empobrecido que no tiene un lugar de reconocimiento, porque es en la medida que se tiene, que tienen bienes, o que es entonces un trabajo, una mano de obra cada vez más precarizada, ingresos cada vez más bajos, y ese lugar tradicional también en disputa, el lugar del proveedor. Entonces eso hace que todos esos dispositivos de violencia agravados a esa histórica situación desigual de poder e inferiorización de lo femenino nos arroje estos nefastos resultados. Va nuestro saludo y abrazo para Adriana, que también la decisión de la vida en la ruralidad hace que hoy tuviéramos también como invitado a su huerta allá en el fondo con sus animalitos de alimento y de engorde. Adriana Ismaria, voy contigo. Adriana justamente estaba, lo que nosotras hemos venido, y tú lo sabes también, por autoras que hemos estudiado también desde una posición feminista, digamos, no liberal y no blanca y burguesa, cómo tratar de entender a esa violencia ejecutada justamente por los hombres de nuestra propia comunidad. O sea, el perpetrador en la vida cotidiana, el que ejecuta esa violencia, que es sistémica, que es de clase, que es racista,
que es neoliberal, quien ejecuta esa violencia es un hombre que comparte con las mujeres esa misma condición de clase, esa misma condición de racialización, pero ese hombre, justamente aún en ese orden, en esa estructura jerárquica, en esa desigualdad, también todavía ese hombre se encuentra, digamos, ejerciendo poder hacia las mujeres y todo lo feminizado, como tú también lo nombrabas ahora, que están los niños, las niñas, también las personas trans y las lesbianas. Y diría en general, todos los sujetos diversos y disidentes sexualmente. ¿Podrías, Ismaria, un poco ampliarnos en esto que venías hablando? Eso, ¿qué aporta que nosotras, qué aporta para la acción feminista, para la práctica feminista, que no solo está en la incidencia sobre los estados, sino en este profundo trabajo de transformación de las relaciones afectivas y de las relaciones de poder que existen también intraclase, en donde esos hombres, compañeros, hermanos, esposos, exparejas, novios de las mujeres ejecutan directamente esa violencia contra las mujeres? ¿Qué aporta que nosotras hagamos ese análisis o esa herramienta para que le puede servir al movimiento feminista? Ismaria, prendes tu micrófono, porfi, no te oímos. Hola, ¿ahí? Ahora sí, dale. Ok, sí. Diría que a la red feminista, cuando se encuentra con Jules Falquet, creo que fue fundamental ese encuentro porque fue comprender a los hombres en armas y en ese contexto de militarización y neoliberalismo. Y ese encuentro no fue solo teórico, también fue experiencial. Creo que hay un elemento que es es fundamental, y es que cuando nosotras hablamos de feminicidios que se dan en contextos de barrios populares, lo que estaba comentando ahora Gloria, en relación con que esos hombres armados son los tíos, son los hermanos, son los amantes, son los esposos, son las aventuras. Entonces ahí hay una amalgama entre criminalidad, familia, emocionalidad, y creo que cuando no es lo mismo que tú veas a las mujeres ahí insertas y a veces enredadas emocionalmente con estos hombres que son maltratadores, que son violentos, pero que hay momentos en que las mujeres dicen, como soy su tía, como soy su hermana, su esposa, su amante, no me va a tocar. Esa violencia feminicida, no, o esa violencia al menos, no me va a tocar a mí, no me va a matar a mí. Y es llevarla hasta el límite, incluso de situaciones en donde las mujeres sienten que van a perder la vida. A veces es ese momento, como ese insight, como esa iluminación que dice, este hombre sí podría matarme. Más allá de la vinculación familiar o emocional, porque se desvincula lo sanguíneo y lo amoroso, y lo que prima ahí son relaciones que no tienen otra explicación que sean patriarcalizadas, de dominación, de esa pulsión de empoderamiento sobre las otras, sobre las niñas, esa dueñidad de la que habla Rita Segato sobre las mujeres. Entonces, esa comprensión te pone en distancia y a la vez en comprensión de la situación que viven las mujeres, para pasar de la censura, de la moralidad, de mujeres que desde el feminismo, desde la academia, desde el centro dicen, no, entonces esas mujeres, ¿por qué están ahí? ¿Por qué se conservan? ¿Por qué se mantienen? Sin comprender muy bien esas relaciones contextuales que se entraman ahí. Creo entonces que al movimiento feminista, a las organizaciones, comprender esa relación entre lo teórico y la vivencia, ese riesgo cotidiano que tienen las mujeres en sus barrios, porque también esta investigación nos devela que no es la casa el lugar más seguro, tampoco es la calle, ni el espacio público. Entonces, creo que las consignas tendrían que hablarnos de esa situación tan compleja, tan ambivalente, que viven las mujeres.
las consignas, digamos, las salidas a la calle, tendrían que ser un poco más certeras en esa relación vivencial de las mujeres, porque a veces nos quedamos en lo teórico y a veces en la moralidad y nos convertimos como en las mamás de las mujeres que no se han acercado al feminismo, pero que ellas han luchado, son sobrevivientes, porque tienen que hacerle cara a la institución, a la moralización de algunas funcionarias públicas, de organizaciones dentro de su territorio, pero que se desconoce el día a día de cómo ellas tienen que asimilársela con estos hombres en armas, con estas instituciones, para conservar la vida suya, de su familia y de las niñas, de los niños, de sus hijos e hijas. Gracias, Ismaria. Y esto me da pie para ir con Gloria. Justamente Gloria, porque recuerdo por allá también, cuando iniciamos con este análisis, que tuvimos una campaña y quisiera que nos contaras justamente en ese tránsito del análisis nuestro, excúsenme, del análisis nuestro, cómo en algún momento nosotras pudimos transitar en una consigna que decía, el amor está matando mujeres, y digamos, hicimos como una campaña por nombrar una posibilidad de un amor, de una eroticidad, y de una felicidad, y de un desarrollo de la vida emocional, sexual de las mujeres, siempre en defensa de su libertad, y cómo entender esa mujer, fundamentalmente para nosotras, la pregunta sobre la mujer popular, la mujer que habita el barrio, la mujer que, como dice Ismaria, vive, resiste allí, lucha y tiene que hacer algo con ese entramado relacional de violencia para poder subsistir y sobrevivir. Tú lo decías muy bien, Gloria, ahora, y lo escribimos también en algún momento, que cuáles son esas estrategias reales que desde el feminismo, pero también desde la institucionalidad, realmente podemos generar para poder generar un entorno de vida, por ejemplo, para las niñas y las más jóvenes, realmente protector. Cuando la disponibilidad de hombres que están a su alrededor mayoritariamente se encuentran incursos dentro de dinámicas de violencia o dinámicas de desposesión o dinámicas, digamos, armadas y de esa economía, y son protagonistas de esa economía sexual. Como decía Ismaria, los mecanismos y las formas como nosotras hemos pensado esa feminidad como un lugar de poder, un lugar de enunciación y no solo de entrada, solo como una victimización, solo por el hecho de ser mujeres. Gloria. ¿Ahí me escuchan? Sí, adelante. Me estaba arrimando porque es que alguien me hizo una llamada al celular, entonces no se baja el volumen del teléfono. Hay dos cosas. Yo quisiera recordarle incluso a las que nos están escuchando y a las que estamos incluso acá sentadas, si dijéramos de dónde viniéramos, todas construimos, o sea, somos, por eso adoptamos también el feminismo popular, porque fue una condición que, así bien hoy no la habitamos, desde allí nuestra historicidad viene desde allí, la mía también. Cuando tú, Marta, preguntas, cuando nos preguntamos, incluso fue juntas que nos preguntamos esta parte frente al amor, hombres en armas y el barrio, siempre nos vinimos a nosotras mismas primero. O sea, yo siempre me acuerdo mucho de, bueno, entonces, ¿por qué nosotras estamos aquí hoy? No solo como una excepción, o sea, somos sobrevivientes e hicimos estrategias en aquel momento. No las leíamos desde la teoría, pero las leíamos desde la intuición de que queríamos vivir y que queríamos intentar hacer unas relaciones diferentes barriales allí, teniendo en cuenta que allí esa presencia de hombres en armas incluso era más fuerte y tenía otro tipo de determinaciones. Hoy creo que la mirada sobre el feminismo popular y sobre lo que deberíamos hacer en el barrio pasa mucho por la pregunta que yo también se la he hecho a algunas. Yo, bueno, entonces, ¿por qué no enunciamos y decimos qué realmente pasa? O sea, ¿por qué no podemos sentarnos y hablamos realmente de qué lugar ocupan estos hombres en armas ahí en el barrio? ¿Qué lugar ocupa el Estado y qué relato llega del Estado? O sea, entonces en este caso por un lado llega la policía, por el otro lado llegan muchas secretarías a hacer intervenciones allí, pero ¿qué es lo que pasa con el relato? Entonces yo siempre, y lo voy a decir siempre, es que nos falta más feminismo barrial,
nos falta que nos sentemos a hablar de la teoría feminista pues entre las mujeres que están liderando los barrios, o sea, quitarle el miedo a que hay un deber ser o hay una praxis del feminismo exterior, sino que hay una teoría feminista que hay que contextualizar dentro del territorio, porque hay muchas, hay otro elemento que es importante asumir, y es que entonces cuando se hacen estrategias de fuera, pareciera que a veces hay un tipo de clasismo al leer a la otra desde una perspectiva de inferioridad, y creo que también es lo más nefasto que hay, porque pues, yo lo primero que le preguntaría hoy a muchas mamás y a muchas mujeres es cómo han hecho para que sus hijas, sin renunciar al derecho al espacio público, puedan sobrevivir en ciertos territorios militarizados. Y efectivamente, como otras no lo pueden hacer. Entonces, una estrategia que nosotras, o sea, que lo hemos planteado es, hay que conversar y generar esa estrategia desde lo que significa decirnos en el barrio, quitarnos eso de encima que dice que si la gente pobre bala o no los hombres en armas. Yo creo que lo que ha habido es una adaptabilidad, es una adaptabilidad de sobrevivencia. Entonces, también cómo los vamos a sacar cuando ya se meten con nuestras hijas. O sea, cuando esto ya no está en el plano solamente de que venda droga, que me obliga a comprar un yogur, un huevo, o que me pida 500 pesos los sábados, sino que se meten con los seres que uno ama, y en este caso con las niñas y con las chicas jóvenes, porque representan un negocio. Entonces, hay varios mitos que hay que quitar, y el otro elemento que hay que quitar es pensar que toda la gente pobre está dispuesta a vender a sus hijas. Sí hay una pauperización, efectivamente, en la periferia, pero allí tranza también mucho la amenaza del desplazamiento intraurbano, y no mirar, ahí vi una pregunta, yo sé que tú la vas a poner ahorita, pero la voy a decir generalmente, y es que efectivamente no poder leer este conflicto de nuevo, o sea, desde la nueva estrategia de los negocios, de la criminalidad, o sea, sin poder mirar qué cambia en la economía, es difícil verlo solamente en el impacto cultural, sino ver que es que meterse hoy, listo, meterse hoy a denunciar la explotación sexual, lo que significa negarle a la mafia, a mi hija, a mi sobrina, a mi hija, es meterse con el negocio de la mafia, no es, era como cuando había un cargamento, entonces tú te vas a meter con ese cargamento, era meterse con sus finanzas. Si hoy las mujeres pasamos a hacer y las niñas a hacer un negocio de la criminalidad de esta ciudad, pues te digo, estamos en amenaza constante, o sea, las niñas y las jóvenes están en amenaza constante, por eso esa emergencia nacional es precisamente porque es que se dispara algo que no se había visto en la ciudad, y para eso sirve ampliar la violencia femenina, ampliar el concepto de violencia femenina y del feminicidio. Y lo último que diría para no extenderme más es que la institucionalidad también tiene que entender que tiene una lucha, o sea, insisto que eso va a sonar, bueno, que suene como suene, pero el Estado tendría que hacer el control de las armas, o sea, el Estado debe quitarle a los barrios a esta gente, porque es quitarnos de encima una parte del patriarcado. O sea, nosotras como mujeres, como feministas, así estemos en un barrio, podamos denunciar cosas, nosotras no tenemos la capacidad de enfrentar a unas estructuras que es responsabilidad del Estado sacarlas de allí, quitarles las armas, porque efectivamente esas armas son las que asesinan a las niñas, a las mujeres trans, a las lesbianas, son las que ponen un control y una narrativa de un neoliberalismo conservador que el Estado tiene que atender. Y esa es la agenda feminista, no es la agenda de las mujeres, es una agenda feminista, es la agenda por desmilitarizar los barrios, y desmilitarizar implica la acción también efectiva de las fuerzas de seguridad del Estado frente a esos hombres en armas. O sea, no basta solamente pensar que las mujeres vamos a hacer prevención de sensibilidad, o que nos vamos a poner de carne de cañón a pensar que esto a punta de sensibilización se va a hacer. Esa es una discusión, la acepto para otro día, de lo que acabo de decir, pero efectivamente analizando la forma en la que hoy están controlando a estos hombres en armas y su expansión, sin la seguridad que un Estado al que las mujeres le pagamos impuestos, pues nos tiene que brindar y nos tiene que sacar a hombres que amenazan nuestra vida, nuestra sexualidad. Gracias, Gloria. Justo estás definiendo y como describiendo lo que también ha sido el centro, digamos, de nuestra estrategia feminista también, y de ese reconocimiento digamos, de la práctica política que nos ha llevado a comprender la especificidad de la violencia neoliberal, militarista, feminicida sobre los cuerpos de las mujeres racializadas y empobrecidas que habitan ciudades como la nuestra, ¿cierto? Ciudades que se dedican a hacer una venta
de una imagen de modernidad y de superación justamente pareciera de las relaciones patriarcales, pero que lo que encontramos, tal y como lo está comentando Aleja allí, es que a nosotras no nos matan por el hecho solo de ser mujeres, nos matan también porque es el cuerpo femenino, el cuerpo feminizado, donde está la reproducción social que mantiene y sostiene hoy el mundo del capital, que mantiene la economía, que sostiene el mundo de la vida, y por eso también justamente la violencia que se ejerce contra las mujeres en el ámbito rural, negras e indígenas, está imbricada en esa relación, está relacionada allí con que allí hay una lucha por la supervivencia y hay en curso una militarización de esos vastos territorios para la desposesión de los recursos de los comunes, de lo colectivo y de la vida misma colectiva, porque no es solo la tierra como colectiva, sino la vida colectiva que todavía viven en muchos territorios y que, como tú también lo dices, Gloria, también lo vive el territorio urbano, y las mujeres son centrales en la construcción de esa vida colectiva posible que todavía existe aún en nuestros barrios, y que nos debemos seguir en ese análisis real de qué es lo que hoy representa la disputa para el territorio, quién es la que realmente en el barrio popular está disputando centímetro a centímetro, desde la acera para adentro y desde la acera para afuera también, para poder subsistir con sus hijas e hijos. Y bueno, para ir terminando, esperamos y agradecemos sus comentarios, pero también si tienen alguna pregunta para lanzar en este momento, y voy a ir terminando y cerrando por ahora entonces con el guión de nuestras preguntas, con Estefa, porque quería volver, Estefa, justo en complementariedad con esta acción pública de denuncia, de movilización, de reconocimiento de ese sujeto mujer popular, de ese sujeto mujer racializada, de ese sujeto mujer trans, de ese sujeto mujer lesbiana, o sea, de ese sujeto mujer negra e indígena, y en esa búsqueda de los asuntos colectivos, ¿qué es lo que representa realmente llenar de contenido la consigna que denuncia que el Estado no me cuida, pero que anuncia me cuidan mis amigas? Tú, desde lo que hemos hecho como estrategias de protección, también, ¿qué elementos nos puedes compartir ahí? Porque justo a esto que Gloria planteaba, no es posible tampoco sin una red de apoyo real, de cuidado y protección entre nosotros, ¿sí? O sea, que esa defensa de la vida nuestra sí tiene que ser un asunto colectivo, o sea, no es que solamente es una consigna vacía que gritamos en la calle y llamamos a la psicóloga para que se ocupe o a la abogada. ¿Qué es eso, Estefa, que hemos venido planteando de los círculos de protección como estrategia real y efectiva para ocuparnos de salvar las vidas de las mujeres en riesgo de feminicidio? Exactamente, o sea, con todo este panorama de la violencia feminicida en el marco de la militarización, del neoliberalismo, pues nosotras estamos convencidas que la protección de la vida, pues además de lo que hemos dicho que debe ser el Estado el encargado, pues también nosotras nos hemos hecho cargo y creemos profundamente en que las acciones colectivas y la construcción colectiva del feminismo es fundamental y necesaria para proteger y salvarnos la vida, ¿cierto? Nosotras lo pensamos, lo hemos hecho desde la militancia feminista, hemos tenido estrategias que hemos nombrado como Juntas Nos Protegemos. Dentro de esas estrategias de Juntas Nos Protegemos, hemos construido una estrategia muy poderosa que se llama Círculos de Protección, convencidas de que es necesario construir redes de apoyo seguras, colectivas, es decir, que si yo me nombro como feminista, dentro de mi ser feminista tiene que estar para proteger la vida de las mujeres que me rodean. Pero además de esto, creo que es fundamental también lo que decía, digamos, Gloria. Hay mujeres que han resistido en esos lugares. Hay que conocer, reconocer esas formas en las que las mujeres hemos resistido históricamente, de manera colectiva. Es muy difícil poder construir estrategias de salvar la vida de las mujeres si no estamos juntas, si no tenemos acciones afectivas y rápidas para la vida de las mujeres. Entonces, más allá de toda esta comprensión que evidentemente es muy desalentadora para nosotras, tenemos que unirnos nosotras, por eso pues el asilo territorial, y pensando también en las estrategias de alianzas internacionales,
porque creemos que también el feminismo internacionalista, salir también de estas formas tan violentas, también puede ser una estrategia posible de salvar la vida de las mujeres, y es necesario creerle a las mujeres, acompañar a las mujeres, fortalecer nuestras relaciones con las mujeres cercanas, con las mamás, con las hermanas, con las primas, con las sobrinas. Creo que eso es fundamental, de construir estrategias para salvar y proteger la vida de las mujeres. Precisamente el artículo del asilo territorial como una estrategia de protección fue producto de estas experiencias colectivas de protección de la vida de las mujeres, de hacer el acompañamiento que se requiere cuando se vive, digamos, en todo el tiempo en peligro de feminicidio, pero además por todas las estrategias de violencia feminicida y de temor, agresores y los sujetos feminicidas, las amenazas, el seguimiento, todo el tiempo, el acecho, digamos, todo eso necesita estrategias colectivas para poder proteger las vidas de las mujeres. Eso sí, sin dejar de lado la exigencia del Estado, que creo que ya quedó claro que es, digamos, el Estado el que debe garantizar una vida libre de violencias. Gracias, Estefa. Bueno, creo que ya hemos abordado, digamos, como los elementos centrales de nuestra publicación. A Erika le contamos que no tenemos, digamos, como capítulo en Bogotá, pero si ella nos escribe a nuestro Facebook por Messenger, podemos ponerla en contacto también con espacios del campo feminista que tenemos allí, con compañeras, si quiere enterarse un poco más y también para que le llegue nuestra información. Las invitamos a visitar nuestras redes, estamos en Instagram, estamos en Facebook de manera muy fuerte, somos Red Feminista Antimilitarista, allí pueden encontrar nuestras convocatorias, nuestros contenidos, nuestros análisis. Recuerden ir a la página del Observatorio Feminicidio Colombia, digamos la página pública donde encuentran los datos, los análisis mensuales de carácter nacional y regional, las alertas sobre la violencia feminicida en Colombia. Recuerden que estamos en emergencia nacional por feminicidios durante esta pandemia, por feminicidios por un Estado que se negó durante estos 4 ya largos meses a cuidar la vida de las mujeres, a redistribuir para que nuestras vidas no estuvieran en riesgo, no solo por la salud, sino por la violencia letal que ya amenazaba la vida de miles, de cientos de mujeres en este país. Ese conteo es el conteo que nos molesta, pero que lo vamos a seguir haciendo para poder seguir diciendo que nuestras vidas, las vidas de las mujeres que están siendo hoy asesinadas en medio de esta desigualdad y esta militarización y una violencia de Estado gigantesca, cuentan y valen, y vamos a seguir movilizadas por ello. Las invitamos a nuestra página web feministaantimilitarista.org. Ahí pueden descargar el contenido completo de la revista, pueden enviarnos sus comentarios, preguntas. También animamos a investigadores e investigadoras a que nos escriban a nuestro correo electrónico también y al correo del observatorio si quieren que generemos estos espacios de diálogo y compartir lo que han sido estos 8 largos años y fuertes, pero muy productivos en términos tanto de la acción feminista, de la producción de datos y de la producción de análisis para la movilización feminista en contra de las violencias hacia las mujeres. Muchas gracias a mis compañeras por haber estado acá, por haber dispuesto su tiempo y por todo lo que vienen construyendo en el equipo. Muchísimas gracias, gracias a todos y a todas, y nos vemos pronto y nos seguimos encontrando en las redes. Un abrazo. Muy buen día para todos y todas, y vamos a firmar la petición de emergencia nacional por feminicidio. Vamos por 10.000 firmas que está promoviendo el movimiento político de Mujeres Estamos Listas como parte fundamental de su agenda. Vamos a unirnos allá para apoyar la declaratoria de la emergencia. Muchas gracias. Gracias.